Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y forma parte del Consorcio de Investigación del Golfo de México desde su formación y de la Red Mexicana de Extremófilos. Su laboratorio está trabajando varios proyectos destinados a comprender cómo los microorganismos marinos pueden adaptarse a diferentes entornos y la influencia que tienen en los ciclos biogeoquímicos. En general, estudian las comunidades microbianas desde una perspectiva ecológica, evolutiva y biotecnológica, utilizando técnicas de secuenciación de alto rendimiento y análisis bioinformáticos. Y en particular se centran en aquellas comunidades microbianas que habitan en ambientes extremos, como los sedimentos de aguas profundas en el Golfo de México, sedimentos anóxicos procedentes de zonas geotérmicas y de volcanes de lodo, para entender qué estrategias metabólicas les permiten sobrevivir en estos entornos difíciles. Me llama la atención esto de la vida al extremo, extremófilos. Muy bien, doctora, bienvenida seas a nuestro seminario de académicos del Campus Veracruz, y bienvenidos todos a los asistentes. Adelante, te dejo el micrófono. Muchas gracias por la presentación y espero que me estén escuchando bien. Y sí, efectivamente, en el laboratorio estamos teniendo distintas aproximaciones, pero básicamente lo que hacemos es, pues eso, estudiar microorganismos o comunidades de microorganismos que se encuentran en el ambiente, lo que se conoce como microbiología ambiental. Y las técnicas que usamos son básicamente técnicas moleculares, especialmente pues una técnica que ahora hablaré un poquito sobre ella, que es pues, la técnica de secuenciación de nueva generación, de alto rendimiento, secuenciación masiva, es decir, recibe varios nombres, pero básicamente es lo mismo. Entonces voy a ver si puedo, consiguen ver mi presentación. Sí, muy bien. Adelante. Okay. Perfecto. Entonces, como no sé cuánto saben de lo que son los metagenomas, creo que me salió. Como no se conoce, o sea, no sé qué experiencia tienen trabajando con metagenomas o cuánto saben de este tipo de técnicas o de aproximaciones, voy a hacer una presentación relativamente sencilla, creo yo, con un par de ejemplos, 2 o 3 ejemplos que pues, hemos venido trabajando en el laboratorio para como pues como ejemplo de qué se puede estudiar, qué información podemos obtener y bueno, y qué utilidad le podemos dar a este tipo de disciplina, ¿no? Entonces, antes de nada, me gustaría que términos con los que voy a estar hablando durante la presentación entendamos un poquito qué son. Entonces, de manera muy breve, les voy a comentar, pues eso, qué es una microbiota. Cuando hablamos de microbiota, ¿no? Pues la microbiota es todo el conjunto de organismos que tenemos en un hábitat específico. Es decir, está muy de moda últimamente hablar de la microbiota intestinal, ¿no? Sobre todo en humanos, que se ve que casi se está considerando como un nuevo órgano y que tiene funciones muy variadas y muy importantes dentro, por ejemplo, del intestino del ser humano. Esto también nos pasa con cualquier otro animal que tenga, pues eso, esta microbiota. Entonces, la microbiota es este conjunto de organismos, pero la microbiota pues, es el conjunto de organismos que existe en un suelo o que existe asociado a una raíz o que pues, puede estar, como comentamos antes, en el agua del mar o en el fondo del océano, ¿no? Entonces, a veces se usan 2 términos que son más o menos como si fueran sinónimos, pero tienen unas pequeñas diferencias, ¿no? En este caso, hablamos de microbiota, pero también hablamos de microbioma. Entonces, de una manera muy breve, ahora voy a hablar un poquito más sobre eso,
Cuando nos referimos a microbioma, pues nos estamos refiriendo al genoma de esa microbiota, es decir, a todos los genomas, a cada genoma que tiene cada uno de esos microorganismos en particular, ¿no? Entonces, es todo el conjunto de esos microorganismos, digámoslo así, sus genes. Es un poco más complejo que esto, ahora en la siguiente diapositiva lo vemos. Y luego está el metagenoma. Pues es casi lo mismo, es decir, cuando sí hablamos de metagenoma, sí nos referimos a todos los genomas presentes en esa muestra ambiental. Es decir, en este caso, como decimos, en esa muestra ambiental hay una microbiota y esa microbiota cada una contiene, o sea, esas bacterias o esas arqueas o esos microorganismos eucariotas unicelulares tienen esos genomas, cada uno tiene su genoma, todo ese conjunto de genomas forman el metagenoma, ¿no? Entonces, básicamente, en muchos casos la aproximación que se da es un estudio global, o sea, porque muchas veces estos microorganismos trabajan de forma coordinada, entonces distintos grupos de ellos tienen funciones muy específicas y unos se necesitan de los otros, ¿no? Pero bueno, sería un poquito la función que tiene nos puede dar información sobre la función que tienen esa microbiota en la comunidad, ¿no? Y luego hay otro término del que hoy hablaré muy poquito, pero que también está muy en boga, que es el término de los holobiomas, ¿no? Y entonces un holobioma es el conjunto de los genomas que existen en un organismo eucariota y, es decir, de todos estos microbiomas que están asociados y el genoma del huésped. Y hay muchos organismos que realmente dependen de esa microbiota, ¿no? Sus genes juegan un papel importante en el buen desarrollo y en el del huésped. Y otra de las cosas que estaré hablando, que a veces se verá en alguna diapositiva, he intentado no ser muy técnica, pero bueno, por si acaso, hay unas unidades que se conocen como OTUS, o últimamente se habla de ABS o ASBs, perdón. Entonces, ABS, sí. Entonces, un OTU no es más que una unidad taxonómica operacional. Y el ABS es, digamos, un update, una revisión del término de lo que era OTU. Básicamente se debe a cuestiones técnicas en los análisis, que se conoce como viene del inglés, que es pues, Amplicon Sequence Variance, ¿no? Entonces, son pues, lecturas cuando obtenemos de las secuenciaciones diferentes, ¿no? Y que son distintas de una. La diferencia realmente radica en cómo se analizaban. Antiguamente, cuando se hablaba más de OTUs, se daba un porcentaje de similitud de secuencias. Se solía hablar de secuencias que eran diferentes, un 95, un 97%, y actualmente la ASB, hay un error, porque de hecho yo creo que es ASB, es Amplicon Sequence Variance, y tengo un error. Entonces ahí, aquí ya la diferencia la estamos considerando la diferencia mínima, es decir, esa diferencia donde hay un cambio de una base, donde una secuencia es distinta de otra si es un 99% diferente, ya la consideramos la unidad básica para este tipo de estudios. Pero todavía hay muchos estudios que siguen utilizando el término OTU para definir esa unidad taxonómica. Entonces, como decía, hoy en día el microbioma es un poquito más complejo que solo los genes, ¿no?, que están ahí. Entonces, por un lado tenemos la microbiota, que la microbiota es, pues eso, son bacterias, son arqueas, son hongos, son protistas, es decir, eucariotas unicelulares, y son algas unicelulares también. A esto hay que sumarle pues todo el conjunto de lo que aquí le están llamando el teatro de actividad, ¿no? Que es decir, son sus elementos estructurales, desde proteínas, polisacáridos, lípidos y sobre todo lo que hablábamos antes, sus genes, ¿no? Pero son sus genes, es decir, de su composición en su genoma, es cómo se va a expresar ese genoma y además qué tipo de elementos tiene que pueden ser importantes en la función que tenga esta microbiota dentro de un ambiente particular. Y luego hay muchas, lo que sería el conjunto de condiciones ambientales que van a estar modulando este tipo de microbiota, tanto
que unos microorganismos puedan dominar sobre otros, como que puedan estar produciendo determinado tipo de metabolitos, ¿no? Ahí en este ejemplo se habla, pues eso, de moléculas señalizadoras, pueden producir toxinas o algunas otras moléculas, ya sean orgánicas o inorgánicas, que van a tener determinadas funciones dentro de esos ambientes. Entonces, como ven, esto les hará pues, un poco relativamente reciente, entonces es algo que hoy en día, cuando ya se habla de microbioma, ya no se habla de esa definición tan sencilla que yo estaba intentando comunicarles o que puse simplemente a modo de poder hacer pequeñas diferencias entre los términos, que como digo, a veces se usan de manera bastante equivalente, ¿no? Entonces, ya solo en esta diapositiva lo que vamos a tener aquí es pues, que un genoma pues, es ese material que vamos a obtener directamente de la muestra ambiental, nos va a permitir conocer los genomas que están ahí y no necesitamos cultivarlos o no necesitamos verlos, es decir, no necesitamos de técnicas microscópicas o de técnicas de cultivo para saber qué es lo que está ahí. La definición de metagenoma, no tengo una diapositiva, viene ya, si no me equivoco, de finales de los 80, inicio de los 90, 91. Y básicamente lo que permite este tipo de estudios es entender eso, entender cómo funcionan y los microorganismos en este ambiente nos permite caracterizarlos, que de otra manera no podríamos, ya porque a veces por microscopía no los podemos, no podemos ver, no podemos distinguir unos de otros y el cultivo, pues normalmente el porcentaje de cultivo sigue siendo muy bajo. Entonces, con este tipo de secuenciación, secuenciándolos, conseguimos ver qué hay ahí, entender qué pueden estar haciendo y además podemos aprender sobre la relación que tienen unos con los otros, ¿no? Y cuál es esa relación también con el medio que los está albergando. Ya básicamente se usa metagenómica, pero hay como que existen dos términos que pueden ser equivalentes, que sería genómica ambiental o genómica de comunidades. Existen dos tipos de aproximaciones muy básicas, aunque a esta primera ya el nombre de metagenómica ya empiezan a no darlo, o sea, ya empieza a decirse que no conviene llamarle metagenómica, que es la metagenómica usamos un gen marcador con información taxonómica, normalmente es el gen del 16S de la unidad menor de los ribosomas, del 16S del RNA ribosomal o el 16S del DNA ribosomal. Es una cuestión simplemente de semántica de cómo expresamos. Y normalmente lo que se hace aquí es enfocarnos en esta región porque nos va a permitir identificar qué es lo que hay ahí. Entonces, pues bueno, se sigue una serie de procedimientos. Y luego ya se habla del Whole Genome Metagenomics Sequencing. Aquí es donde sí estaríamos caracterizando los metagenomas. Aquí se toma la muestra ambiental y se secuencia todo lo que hay ahí. Y entonces estamos secuenciando tanto el gen del RNA ribosomal como como otros genes que forman parte de estos genomas de la comunidad, ¿no? Entonces, como decía, básicamente el término es acuñado por Joe Handelsman en el 90, este artículo es del 98, pero ella básicamente es aquí donde en este artículo donde realmente lo acuñan el término ya por primera vez y a partir de ahí pues el término comienza a usarse cada vez más, ¿no? Ellos en esta época, las tecnologías de secuenciación masiva no existían, es decir, estas tecnologías de alto rendimiento no existían y todo esto lo hacían pues con la tecnología que todavía se usa muchas veces, que es la Sanger. Pero ya haciendo la aproximación que ellos hacían, que era acceder directamente a todos los microorganismos directamente de la muestra, ya obtenían mucha más información de la que se venía obteniendo directamente.
La gran revolución en términos técnicos para poder obtener gran cantidad de datos surge después de la descripción del genoma humano, ¿no? que normalmente estas dos publicaciones son en el año 2000, y a partir de aquí este tipo de genomas, el genoma humano, se usaba, se necesitaban de esta cantidad de equipos, cada uno de ellos son secuenciadores de capilaridad que utilizaban, como comentaba, la tecnología Sanger, y entonces para poder caracterizarlos se necesitaban pues salas de este tipo, ¿no? Llenas de secuenciadores que iban permitiendo, descifrando poco a poco pues el genoma del ser humano. Sin embargo, esto es muy costoso, era tardado, de hecho, pues el genoma se tardó unos 10 años en poder caracterizarlo, en poder secuenciar casi todo, ¿no? Porque en el 2000 lo que se publica básicamente es el primer borrador de ese genoma, y lo publican, como vieron en las dos revistas, en Nature y en Science, porque estaba por un lado el consorcio del genoma humano, que iban pues haciendo el genoma y colocando cada sitio en su lugar dentro de los cromosomas, pero luego apareció otro grupo que decidió secuenciarlo, digamos, de manera desordenada, y con técnicas bioinformáticas lo armaron. Entonces hizo que apresuraran un poquito más rápido que tuvieran que publicar ambos los datos, ¿no? Entonces unos publicaron en Nature y los otros publicaron en Science. Sin embargo, precisamente por lo tardado que era este tipo de procesos, se fueron desarrollando otro tipo de tecnologías que venían muy de la mano con las tecnologías, con las nanotecnologías, ¿no? Entonces, en el 2005 surge por primera vez los secuenciadores de alto rendimiento. Y estos secuenciadores de alto rendimiento, este aparato que ven aquí, que es uno de los mayores, o sea, que en un solo aparato conseguimos obtener la misma cantidad de datos, o se consigue obtener la misma cantidad de datos que con toda esta sala de secuenciadores con tecnologías Sanger. Entonces, estas nuevas tecnologías permiten muchísimo menos tiempo y de manera mucho más rápida hacer este tipo de trabajos. Y esto nos lleva a que de repente campos como la microbiología ambiental han tenido un desarrollo espectacular en los últimos años, ¿no? En los últimos 10 años. Entonces, este es un secuenciador, digamos, ya de más de una empresa, un secuenciador muy grande, son aparatos extremadamente caros, pero también existen aparatos como este chiquito que les estoy mostrando, que ven ahí sobre una mesa de laboratorio, que es un secuenciador que ellos llaman como personal, ¿no? De alguna manera. En este caso es el MySeq y se usa mucho en laboratorios. Nosotros, por suerte, tenemos uno aquí y nos permite pues, hacer una serie de trabajos. Tiene una capacidad más limitada, pero sí son buenos para algunos de los trabajos que podemos hacer, y pues nos permite tenerlo aquí en el centro, entonces no tendríamos que enviar otro tipo de secuencias. Como comentaba, básicamente es en el año 2000 cuando surge eso, el genoma humano, y entonces todavía siguen este tipo de tecnologías basadas en Sanger, ¿no? Entonces ahora, en el 2005 donde aparecen los primeros secuenciadores, entonces de nueva generación. Entonces el primero que aparece es un secuenciador que se conoce como, que utiliza una tecnología diferente que se llama la pirosecuenciación, y ya al año siguiente aparecen las compañías que inicialmente Solexa, luego fue rápidamente absorbida por Illumina, que sigue siendo una de las compañías o de las tecnologías más potentes en secuenciación, que secuencian con otra metodología diferente, que se llama secuenciación por síntesis, y aparecen otro tipo de tecnologías y rápidamente van aumentando las capacidades de estos secuenciadores, y a medida que esto va aumentando, aumenta la capacidad de datos que nosotros podemos obtener. Entonces, gracias a estas tecnologías se desarrollan de manera muy rápida áreas como la metagenómica, ¿no? Ya veíamos que inicialmente, pues, igual que el genoma humano, esta disciplina se empieza a armar finales de los 90, es decir, casi 10
10 años antes, un poco más de 10 años antes de que salgan estas tecnologías, pero realmente una vez que salen revolucionan esta área, ¿no? Entonces, con este tipo de aproximaciones, haciendo estudios metagenómicos, nosotros podemos saber qué es lo que hay en un ambiente particular, qué pueden estar haciendo, qué potencial tienen, ¿no? Ya dependiendo si usamos DNA o RNA, lo que secuenciemos ahí, podemos saber si lo están haciendo o si lo pueden hacer, ¿no? Y también podríamos llegar a entender cómo lo estarían haciendo. Y las dos estrategias, se las comentaba antes brevemente, pues tenemos por un lado, cuando queremos saber qué hay ahí, pues básicamente lo que usamos es un gen marcador. Ese gen lo amplificamos muchas veces, o sea, nosotros siempre partimos de la muestra ambiental, siempre partimos de nuestro DNA ambiental. Entonces, aparte, nosotros secuenciamos, extraemos ese DNA y a partir de ahí decidimos si amplificamos 1, 2 o 3 regiones que puedan tener información para lo que nosotros queremos. Y si el gen tiene información taxonómica, nos permite conocer qué hay ahí. Pero también lo podemos hacer secuenciando, como decía, todo el genoma. Entonces ahí podemos saber o podemos tener una idea de qué pueden estar haciendo, ¿no? Entonces ahí ya sabemos, obtenemos información sobre la función de esos genes y por tanto sobre la función de esas comunidades microbianas. La aplicación de este tipo de trabajos es muy amplia. O sea, por un lado tenemos información básica, es decir, sabemos cómo funcionan los ecosistemas, podemos empezar a hacer hipótesis o nuevas definiciones de qué es una especie, podemos saber la diversidad que tienen algunos ambientes que no habían sido previamente explorados o que habían sido explorados con otras técnicas, entonces podemos saber cuál es la diversidad real. Pues conocemos nuevas comunidades, entendemos lo que está pasando en suelos, en océanos, y nos permite también saber información cómo pueden estar cambiando globalmente. Para la medicina es muy útil, pues bueno, tanto entender el funcionamiento del microbioma humano, así como y cómo está relacionado, ¿no?, con distintas patologías, como nos permite la búsqueda de nuevas drogas. Y bueno, ahí tiene una serie de efectos como la remediación, luego la bioremediación, también nos interesa encontrar pues eso, qué comunidades pueden estar degradando y por supuesto pues explorar todas las capacidades de la biotecnología. Y en agricultura, que sé que el centro que ustedes tienen está muy enfocado en agricultura, pues nos permite pues eso, saber qué microorganismos son beneficiosos para el suelo, ver si hay patógenos e intentar de alguna manera también usar este conocimiento que podemos obtener a través de los estudios metagenómicos para hacer los cultivos un poquito más sustentables, ¿no? Bueno, esta diapositiva yo creo que se me quedó aquí de una pasada, pero bueno, en el caso de la metagenómica humana, que es de lo que más se sabe hoy en día, existe, pues eso, se sabe que existe una microbiota que siempre está ahí, que forma parte de lo que sería el núcleo, pero que después puede variar mucho en función del tipo de órgano al que esté asociado esta microbiota. No es lo mismo una microbiota de la boca que la microbiota del intestino o de la piel. Y también cambia de unas personas a otras, y todas de alguna manera tienen, aquí se ve una serie de funciones que ya se sabe que tienen algunas de estas microbiotas, ¿no? Entonces, entre los papeles hoy en día, en el caso del genoma humano, que es el que más se conoce, pues se sabe que modula el sistema nervioso central, que nos protege contra patógenos, que ayuda a la digestión de determinadas fibras, que sintetiza vitaminas que no son muy necesarias, promueve el almacenamiento de grasa o ayuda a que esa grasa también se pueda ir degradando. Y bueno, y otra serie de funciones como pues, lo que tenemos aquí, que formaría parte del sistema refuerza o ayuda a nuestro sistema inmune, ¿no? Y lo va educando de alguna manera. Entonces, como vemos realmente,
la microbiota sí tiene un papel muy grande, pero todo esto que hoy en día sabemos, básicamente tiene estos 10-15 años, se ha venido asociado a los estudios metagenómicos, a conocer cómo trabaja ese conjunto de organismos en un sistema particular, ¿no? Que en este caso pues son los distintos ambientes que tendríamos nosotros. A nivel ambiental, ya se sabe también pues mucha de la importancia que tienen, ¿no? Entonces, obviamente, como microorganismos que forman parte del ambiente, pues ayudan a estos ciclos globales, ¿no? A los ciclos biogeoquímicos, es decir, pues el ciclo del carbono, ayuda a defenderse de algunos organismos, pero no solo el ciclo del carbono, es el del nitrógeno, es el del fósforo, es decir, es el del azufre, funciona, o sea, básicamente están siempre involucradas en este ciclado de nutrientes, ¿no? Responden ante estrés medioambientales y, pues bueno, se pueden hacer, si están asociadas a algunos organismos, pues tienen funciones específicas dentro de ese organismo, ¿no? Aquí hay un ejemplo de esponjas, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es una de las cosas que en el laboratorio hemos estado trabajando. Y aquí, pues, por ejemplo, tiene el rizobioma, ¿no? Que serían aquellos microorganismos que estarían asociados a las raíces, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se sabe que ayudan, pues eso, a proporcionar fuentes de nitrógeno o a reciclar otro tipo de productos en el ambiente y pueden ayudar a las plantas a una mejor absorción de estos ambientes o a poder generarlos si la planta no puede y a usar pues parte de lo que la planta proporciona para el metabolismo para sus metabolismos, ¿no? Como decía, gran parte de la información que se obtiene mediante este tipo de metodologías y este tipo de aproximaciones nos permite saber qué es lo que es, o sea, nos ha dado información nueva. Hoy en día sabemos que las comunidades, o sea, que hay una cantidad enorme de microorganismos que nunca han podido ser cultivados. Entonces desconocíamos que existían y desconocíamos sus funciones. Entonces, al poder caracterizarlos, al poder detectarlos, esto ha ido permitiendo hacer una serie de estudios filogenéticos donde aquel árbol de la vida, que hasta ahora es el árbol de 3 ramas, ¿no? Por un lado estarían las bacterias, las arqueas y por otro lado los eucariotas. Este ramo empieza a cambiar y, por ejemplo, en este estudio ellos están proponiendo que ya este árbol de la vida realmente debe cambiar. Entonces sería una rama nueva que estaría formada por todo este grupo de bacterias. Ninguna de ellas ha sido cultivada hasta la fecha, pero sí han sido caracterizadas molecularmente, ¿no? Y luego pues tendríamos pues la rama, aquí estarían las arqueas, que sería el tercer grupo, que como se sabe parece que están también, gracias a este tipo de metodologías se ha venido viendo que las arqueas, o sea que los eucariotas realmente acabarían separándose, formando el ramo de las arqueas, formando pues sería la parte verde, la rama de los eucariotas, la rama de las arqueas, que están aquí, como ven, ahí estarían, pues todo esto serían bacterias y como ven ya estarían hablando de 2 grupos distintos de bacterias, de 2 linajes completamente diferentes de bacterias. Estaríamos hablando ya de un árbol de 4 ramas, ¿no? Y es algo con lo que se está discutiendo mucho en estos momentos. No me voy a parar mucho más aquí, pero bueno. Entonces, siempre es útil, como decía antes, hay herramientas como pues, salud, ambiente y biotecnología en la que entender este tipo de conocerlas y entenderlas un poquito mejor, este tipo de comunidades son muy útiles. Y pues existen distintos, como esto es un trabajo pues enorme, existen distintos consorcios que se dedican a esto. Existe el consorcio del genoma humano, pero también existe el consorcio del microbioma ambiental, digamos así, que es el Earth Microbiome Project, ¿no? Donde intenta pues caracterizar cuáles serían esos microorganismos más básicos dentro pues, del planeta. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿No? Les voy a poner algunos de los ejemplos. Como comentaba en la presentación, aunque estoy en el Departamento de Innovación Biomédica y sí hacemos algunas cosas biotecnológicas, yo desde que llegué a CICES he estado apoyándome en el consorcio CIGON, que fue un proyecto que se tuvo
hace unos años se formó este consorcio, que es el Consorcio de Investigación para el Golfo de México. Era un proyecto muy grande donde se ha caracterizado el Golfo desde el punto de vista biológico, químico, físico, para tener pues, información sobre todo de lo que es la zona exclusiva económica de México, ¿no? Entonces, en este proyecto gran parte de mi trabajo en los últimos años estuvo centrada en este tipo de trabajo, aunque también tenemos algunos trabajos en el Golfo de California. Pero me voy a centrar un poquito y me voy a centrar solo en algunas partes, dado que ya no sé cuánto llevo hablando, no me queda demasiado tiempo y sí me gustaría que si tuvieran preguntas hubiese margen para poder hacer. Pues por este proyecto han ido pasando estudiantes, se han ido pasando pues a algunos técnicos y algunos postdocs que han estado asociados al proyecto, ¿no? El proyecto echó a andar en el 2015 y terminó pues hace 2 años, ahora en el 2021 se extendió un rato. Entonces el año pasado básicamente terminó. Entonces, de las cosas que nosotros, bueno, aquí les cuento un poquito de los grupos que están involucrados en este consorcio. Y ese era el título, ¿no? El título del proyecto, o sea, cómo se titulaba. Como ven, pues es observación oceanográficas, físicas, químicas y ecológicas. Y estaba muy relacionado, porque gran parte de la financiación venía del fondo SENER y del fondo de hidrocarburos. Entonces, una de las ideas era también poder entender todo este conocimiento que no se tenía hasta hace, pues nada, lo estamos generando todavía. No había información sobre el Golfo de México, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que hubo fue una serie de campañas que se estuvieron haciendo de forma ambiental. Había campañas más enfocadas hacia la parte física, otras más enfocadas hacia la parte química, pero teníamos también tuvimos varios cruceros enfocados en la zona. Entonces, la idea era por primera vez obtener información de todo el Golfo de México. Y mi laboratorio ha estado, sobre todo, asociada tanto a entender lo que había en ese fondo marino, y tuvimos 2 tipos de campañas, que ahora las vemos. Colectábamos los núcleos de sedimento que existen en las zonas de aguas profundas, porque este proyecto fue sobre todo centrado en lo que es el área oceánica, aquellas aguas que ya tienen profundidades mayores a 1000 metros. Es decir, todo fuera de lo que es la plataforma, que sería esto café, nos estaríamos alejando, nos estaríamos centrando en esas zonas donde ya las profundidades son mayores a 1000 metros. Entonces, nosotros hemos colectado muestras de agua y hemos colectado muestras de sedimento y estamos trabajando con ambos tipos de muestras, ¿no? Entonces, pues hoy les voy a hablar un poquito, así muy rápido, sobre lo que hacíamos con los sedimentos, ¿no? Aquí este mapa le faltan todavía unos puntitos más por aquí, porque creo que solo están hasta 3 campañas de las que colectamos muestras, no lo tengo que actualizar. Y luego teníamos también otro grupo de campañas que se hacían aquí, son estos puntitos verdes, que eran como campañas más cercanas. Por un lado estaba intentar entender todo lo que hay en el fondo del Golfo, y por otro lado, un poquito quizás más involucrado en procesos, entonces teníamos este tipo de campañas. Básicamente lo que hacíamos era se colectaba la muestra, esa muestra se guardaba y se preservaba. Una vez que llegábamos al laboratorio, pues hacíamos lo habitual. El primer paso sería hacer la extracción de ese ADN. Una vez que tenemos esa extracción, lo que queremos saber es lo que hay ahí, ya que no teníamos información previa, y hacíamos aquella amplificación, aquella secuenciación de amplicones, es decir, de productos de PCR que nosotros, con los genes, en este caso el 16S ribosomal, que es el que nos da información sobre arqueas y bacterias, ya que el laboratorio, al menos en sedimentos, hemos estado enfocados sobre todo en procariotas. Una vez que tenemos esos resultados, hay que usar una serie de metodologías informáticas para poder entender lo que hay ahí, ¿no? Y como comentaba, nosotros distinguimos estos unidades taxonómicas, porque aquí es muy difícil cuando hablamos de que es una especie o no, ¿no? Lo que tenemos son secuencias. Entonces, lo que hacemos es
digamos, ver qué tan diferentes son unas secuencias de otras, y entonces ahí, por ese porcentaje, digamos, de diferencias, sabemos si es una especie, si está dentro de una familia o si pertenece a un grupo mayor, ¿no? A una clase o a un orden. Entonces hacemos eso, se hacen los análisis de los árboles filogenéticos oportunos y luego, por supuesto, necesitamos hacer análisis estadísticos para saber qué tan robustos son los datos que nosotros tenemos. Bueno, pues básicamente así es el proceso metodológico, y como decía, aquí falta, porque me falta la campaña de... no, está la última, 7. Bueno, pues yo creo que sigo pensando que me faltan algunas muestras. Entonces teníamos dos tipos de campañas, las que caracterizábamos lo que era el fondo del Golfo. Por aquí me falta, yo estoy convencida que falta una. Sí, de hecho no están las muestras de Chichimi 7, que sería la última campaña. O sea, teníamos por un lado las campañas que se llamaban Chichimi y por otro lado las campañas que se llamaban metagenómica, que son las de los puntos verdes. En las campañas Chichimis la idea era generar una línea base y se hicieron anualmente durante 4 años. Y entonces aquí me faltarían algunos puntitos que yo debería colocar por ahí de esta última campaña. Y la otra, como que eran campañas más enfocadas a buscar organismos que estuvieran más relacionados con la degradación de hidrocarburos, entonces por eso se hacían en el polígono de Perdido, que pues se tiene información de que puede ser un área de emanación dentro de las aguas profundas, y en la zona de Campeche, que como saben, Coatzacoalcos, Campeche es una zona pues, muy productiva en términos de producción de hidrocarburos. ¿Qué vimos? Pues lo primero que vimos es que estos son los resultados de 3 campañas. La primera fue esta, que formó parte, fue una tesis la tesis de Briseida, y ella pues caracterizó. Como veíamos, en la mayor parte de los casos no notábamos, son muy parecidas las comunidades, ¿no? La barra de colores indica distintos grupos. En este caso estamos hablando solo de filos. Entonces en estos grupos se veían. Sin embargo, déjenme volver atrás para que puedan entender. Cuando nosotros muestreábamos, inicialmente lo que estaba programado era muestrear esta parte de aquí del núcleo de sedimento. Pero nosotros vimos que los sedimentos presentan esta diferenciación de color, como pueden ver. Entonces sí, digamos que en la primera campaña estábamos curiosos y decidimos muestrear también, no muchos, pero algunos de los núcleos para ver qué había ahí. Entonces, precisamente, cuando veíamos que entre, digamos, las muestras más superficiales no veíamos grandes diferencias en las distintas campañas que tuvimos, aquí en Chichimi fueron todas superficiales por un problema técnico en la colección de muestras, y como ven son todas muy parecidas independientemente de la muestra que habría. Y sin embargo, en estas muestras de fondo sí conseguimos ver que aquí había un cambio dentro de la comunidad. Sobre todo cambian las arqueas, que serían estas rojas, tantomarqueotas básicamente, y empiezan a aparecer otro tipo de grupos como las nanoarqueotas, las loquiarqueotas, etc. Hay un cambio importante. Y ya en Chichimi 6 y 7, si colocamos efectivamente, si comparamos, estas serían las que nosotros llamamos muestras de fondo y estas serían las que llamamos las muestras de superficie. Y como comento, hay grupos que no estaban, como cloroflexi, que aparecen en el fondo, otros como pues las proteobacterias pues se van reduciendo, hay más en superficie que en fondo. Lo mismo ocurre con pues, esos cambios dentro de las arqueas, ¿no? Empezamos a tener otro grupo de arqueas. Entonces, claramente no es lo mismo lo que está en los primeros 20-30 centímetros, lo sabemos debido a esta campaña fallida, nos da información también de hasta qué, dónde se está produciendo ese cambio. Las bacterias son muy parecidas, es decir, entre los 5 primeros centímetros y los 20-25 centímetros tampoco no hay mucho cambio, o sea, como que el sedimento está bastante homogéneo y por lo tanto las comunidades que viven ahí. Hay algunos cambios, pero son más sutiles, ¿no? Digamos así. Pero sin embargo, entre las muestras ya de a unos 40 centímetros, básicamente, que era el tamaño que tenían los núcleos, sí son completamente diferentes. Entonces, haciendo los distintos análisis estadísticos, eso estaba muy, muy claro. Claramente esta profundidad que está asociada también a cambios químicos dentro de esa columna sedimentar,
que como vieron presenta un cambio de color y la parte más profunda es gris, lo que ya nos está indicando que esas muestras son anóxicas, entonces tienen que ser, o subóxicas al menos, entonces tienen que ser muestras donde los microorganismos que vivan ahí estén mejor adaptados a que no necesiten del oxígeno para realizar sus procesos metabólicos. Y pues luego teníamos las otras campañas, las que eran más pequeñas, ¿no? Entonces ahí obtenemos información donde aquí solo colectamos muestras de superficie, pero obteníamos más información sobre qué estaba pasando cuando nos movíamos en la profundidad. Recuerden que los datos que les estaba mostrando antes es de esta zona más profunda y aquí tenemos variaciones, vamos desde 550, que sería esta muestra, hasta los 3.200 metros de profundidad. Entonces ahí lo que vemos es que a medida que aumentamos nuestra profundidad, pues nuestras comunidades también se van adaptando a ella. Y por ejemplo, las arqueas van apareciendo sobre todo cuando hablamos en profundidades mayores. Pero aún así nos encontramos algunas muestras que son completamente distintas. Eso quiere decir que en esa zona hay características ambientales muy diferentes. Entonces, y eso está provocando que esa comunidad varíe. Es decir, ahí hay una perturbación de algún tipo que rompe con, digamos, esta homogeneidad de lo que sería la parte más profunda, o pues eso, esta progresividad, pero realmente los mismos grupos estarían ahí y nos pasamos a otros grupos. Esto, nosotros vemos que este cambio en la profundidad, donde las comunidades son distintas, aquí estamos viendo que serían muestras que están dentro de los primeros 1000 metros, realmente a partir de los 1200 metros tenemos dos grupos claramente diferentes, es decir, hay un grupo bacteriano que está adaptado altamente ya a profundidades mayores a los 1000 metros y las que pues están a profundidades distintas, y ahí nosotros vemos claramente que existen esas diferencias y las vemos con porcentajes de diferenciación grande, ¿no? de separación. Son porcentajes relativamente altos que nos están explicando esta diferencia. Y lo que vimos que es esa transición entre las bacterias que están, entre los grupos procariotas que están ahí, que están más adaptados a zonas menos profundas, ese cambio se da a los 1000 metros, ¿no? Estas bolitas lilas, pues son algunas estarían más ligadas a lo que es el grupo superficial y otras pues se parecen más a lo que es el grupo más profundo, pero claramente a partir de los 1000 metros nosotros sabemos que las comunidades son distintas, ¿no? Luego, ¿qué veíamos también? Es la gran riqueza de la gran diversidad que existe, ¿no? Estas serían todo un grupo de estaciones. Este es un gráfico upset. Esto básicamente es como un diagrama de Venn, pero que compara muchas muestras. Entonces, cada puntito pues es el número que ven aquí que tiene cada. Entonces, si están así, todos unidos, significa que este es el grupo de OTUs, de unidades taxonómicas o de secuenciación de amplicones distintos que existen. Y como ven, normalmente hay 500 unidades taxonómicas diferentes que son comunes a todas, ¿no? Y aquí también pues, le podríamos sumar estas 300, o sea, estaríamos hablando de unas 700 y cachito, pero aquí falta la de 18, que como ya vieron es completamente diferente. Y esa de 18, aunque dominaban pocos grupos en su muestra, es una muestra altamente diversa, muy rica. Se detectaron hasta casi más de 3.500 unidades taxonómicas diferentes, ¿no? Y también vemos pues eso, que existe una grandísima diversidad, pero que se conoce como la biosfera rara. O sea, son muchos, pero no necesariamente están en abundancias muy altas. En este caso lo que estaríamos viendo es que son. Entonces básicamente sabemos que son profundas, sabemos que luego cuando estudiamos sus genomas, sabemos, que veo que voy mal de tiempo, sabemos que están relacionadas, podemos analizando toda esta información solo con la información que nos dan los amplicones de la comunidad, o sea, utilizando el gen 16S, y aquí ya trabajando en los genomas pues podemos identificar qué otros genes hay
y en qué procesos metabólicos estarían relacionando. Entonces, por ejemplo, nosotros podíamos ver, aquí estamos comparando dos metagenomas de dos de las estaciones, una de ellas de 18. Entonces vemos, pues eso, cuáles son los metabolismos predominantes en este tipo de muestras, ¿no? Cuando las comparamos. Y también nos da información, pues eso, sabemos que también hay un cambio, como ya hemos visto, a nivel de eso, de lo que sería la zona donde fueron colectadas, se fueron a menos profundidad, que normalmente están en la planicie abisal o están en la pendiente continental, y claramente sí tienen genes que presentan patrones metabólicos distintos en esas zonas, ¿no? Bueno, ahí sabemos que el primer grupo tiene rutas más relacionadas con el estrés oxidativo y el segundo está más relacionado con procesos de reducción de nitrito y de nitrato. El metabolismo del nitrógeno es mucho más abundante. Me la voy a saltar, pero bueno, porque quiero pasarme a esto. Entonces, esto no me la quiero saltar, pero además, con toda esta información que nosotros tenemos, aparte de entender el metabolismo, nosotros podemos saber, cuando ya tenemos los metagenomas, cuando ya tenemos todo, nos puede ser útil, podemos estar buscando genes que sean de interés biotecnológico. En este caso, el trabajo realizado por Allison y por Michael, ellos buscaron secuencias dentro del metabolismo secundario, no de los metabolismos principales. Secuencias que sabemos que son pues, proteinquinasa y péptidos no ribosomales que sabemos que tienen propiedades antimicrobianas. Entonces, con la idea de buscar cuál es la riqueza de estos metabolitos para que puedan tener aplicación, en este caso, pues biomédica, ¿no? Y ellos pues describieron toda una serie de metabolitos relacionados con los PKS aquí. Y en este mismo orden de intentar buscar aplicaciones biotecnológicas, otro proyecto que tuvimos, que ya finalizó también, estamos ahora procesando datos, o sea, reportando datos más bien, fue el estudio de los microbiomas asociados a esponjas marinas. En este caso, fue una tesis que realizó Fernanda y aquí nosotros comparamos, queríamos buscar metabolitos secundarios, queríamos buscar sobre todo péptidos no ribosomales y PKS. Entonces, lo que hacíamos fue, pues colectábamos muestras de 3 especies de esponja en Cabo Pulmo y luego pues el ambiente que los rodea, ¿no? Con intención de saber diferenciar qué es la microbiota propia de la esponja y cuál es del medio, ¿no? Y entonces vimos que una de ellas tenía una gran diversidad, una riqueza fuerte. Entonces nos centramos en esta esponja para hacer su metagenoma, ¿no? Esto lo hicimos solo con caracterización taxonómica y lo demás. Y ahí pues sí, efectivamente nosotros veíamos que esta especie era muy distinta a las demás, era mucho más diversa, presentaba grupos como las actinobacterias que sabemos en abundancia relativamente grandes que sabemos que tienen importancia en la producción de estos metabolitos que pueden tener interés farmacéutico biomédico, ¿no? Y efectivamente encontramos sobre todo, en ellas veíamos que los OTUs más abundantes estaban aquellos que formaban parte de las actinobacterias. Sí que avanzamos con eso. Y ya en el trabajo de Francesco está terminando de caracterizar este tipo del metagenoma de Apicinia revillard-gigeri, y entonces hemos visto que todo esto sería la síntesis de antibióticos de esta especie, que llegaba a ser bastante alta, hasta un 2% dentro de, a pesar de ser metabolitos, formar parte del metabolismo secundario, era un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Y de hecho con ella hicimos, con extractos de esta esponja, hicimos bioensayos para saber contra la tuberculosis y contra cepas de tuberculosis, la cepa, digamos, normal y 2 cepas resistentes. Y efectivamente mostraron un efecto inhibitorio contra la cepa normal en casi todas, pero en todos mostraron, incluso con las resistentes, un efecto claramente inhibitorio, ¿no? Aunque bueno, en algunos casos no llega mucho, pero sí significativo el cambio. Entonces lo que estamos terminando, tenemos que avanzar es con la preparación de los extractos ya para poder hacer un trabajo mucho más fino y poder intentar
por un lado, caracterizar qué genes pueden estar produciendo estos metabolitos y por otro, caracterizar los metabolitos que estarían ahí. Y finalmente les quiero dar solo una pequeña de otro trabajo que llevamos en el laboratorio, que a mí es caracterizar cuál es la microbiota de los mamíferos marinos de aquí de Baja California. Hay muy poquita información y información sobre ellas nos permite entender cuáles serían sus hábitos, su estado de salud, y podríamos incluso tener información para poder considerar en este caso a la foca de puerto un centinela ambiental, ¿no? Este es el trabajo que realizó Arlette tanto en su tesis de maestría y ahora ya en su tesis de doctorado, que ya está a puntito de terminar, y es en colaboración con la doctora Ram, que es especialista precisamente en este tipo de mamíferos, de la Universidad de Baja California. Entonces, muy breve, diré que pues en el trabajo de maestría de Arlette hizo un estudio para intentar entender distintas colonias, si tenían los microbiomas iguales o distintos, y si esas diferencias se daban en relación a la dieta o no, ¿no? Hizo sus perfiles funcionales, entonces permitió ver que estas diferencias que se encontraban en algunos casos, cuáles eran y sabiendo, porque ya sabíamos qué especies, de qué especies se alimentaban, pues entonces podemos saber, viendo pues cuáles eran los metabolismos que le estaban proporcionando, podíamos saber qué grupos bacterianos están más involucrados en unos o en otros metabolismos, ¿no? Que nos da de alguna manera información ecológica sobre la propia especie. Que no había. Hoy en día, en su tesis de doctorado, su aproximación fue mucho más amplia. Hemos estado comparando machos y hembras, adultos y crías, y por 4 especies distintas, ¿no? Tanto de otáridos como de pinípedos. Y ya para terminar, por ejemplo, ella acaba de salir ya su primer artículo, donde pues estamos hablando claramente de la composición de microbioma de crías y de adultos, donde sabemos que en el caso de la foca de puerto no hay gran diferencia entre machos y hembras, pero sí la hay entre adultos y sus crías. Entonces, pues bueno, todo esto lo hemos conseguido a través del estudio de los microbiomas, ¿no? Y de su caracterización, de saber exactamente qué es lo que hay ahí. Y como comento, este tipo de trabajo nos puede dar información sobre, por un lado, la información ecológica que desconocemos, por otro lado, información pues, dentro de sus cadenas tróficas, pero también información biotecnológica e información en distintas áreas. Y luego, pues, como decía, yo formo parte de la red mexicana de extremófilos, que pues no sé si algunos están interesados, es una red que formamos en el 2017, todavía es muy joven, pero tenemos varios trabajos funcionando en el laboratorio y bueno, y si alguien quiere unirse a la red, pues lo tienen que comunicármelo. Tenemos página web, buscan Red Mexicana de Extremófilos y ahí estaría. Entonces, este sería el resumen de lo que he dicho hasta ahora, que ya me he comido todo el tiempo. Entonces sería pues saber cómo funcionan los ecosistemas, nos pueden ayudar a encontrar nuevos productos para hacer frente a enfermedades, o para la industria, ¿no? Que también pueden ser muy, muy útiles, y sobre todo pues vamos sabiendo más de cómo funcionan los microorganismos y cuáles son cómo funciona su metabolismo, qué función pueden tener en el medio o dentro de un organismo, ¿no? Y pues nada, hasta aquí y muchísimas gracias, así que quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, doctora Asunción. Aquí les comento a las personas asistentes que está la lista de asistencia, ya está ahí en el chat. Y por favor, si pueden, si gustan escribir sus preguntas, tal vez pueda dejar de compartir, doctora. ¿Aún estoy compartiendo? Okay. Sí. Y podemos entonces pasar a las preguntas. Yo quisiera nada más hacer un comentario. Realmente pocas veces había tenido yo ocasión de escuchar algo así en una clase sobre este tema, ¿no? Había visto las palabras por ahí y decía yo, ¿qué será? Porque en mi área pues estoy un poco lejos de eso. Pero, y bueno, cuando fui a la universidad no había nada de esto todavía desarrollado.
apenas estaba en Es muy pañales. reciente, de hecho. Sí, apenas estaba en pañales en aquel entonces, describir cómo funcionaba el ADN y el RNA, ¿no? Bueno, pero me encanta esta ventana que han abierto con esta herramienta, de que ahora se pueden estudiar organismos que no se sabía de su existencia, y que no son pocos, ¿no? No son pocos, son una gran No, de hecho, cantidad. son Son muchísimos, muchísimos. muchísimo O sea, lo es que como hay. de repente estábamos ciegos, ¿no? Estábamos ciegos y el mundo es muy distinto del que percibimos, ¿no? Entonces, esto va a tener muchas repercusiones. Y bueno, en el transcurso de su charla, pensaba yo, bueno, y en cuestiones agrícolas o pecuarias, pues sí, también tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Ahora que estamos buscando la bioprospección precisamente para el manejo biológico de enfermedades o de plagas, ¿no? Entonces ahí está abierto. Bueno, había una mano levantada del doctor Ponciano, no sé si la bajó, creo que la bajó. No sé si alguien más quiere preguntar. Doctora Galdi, usted fue la principal instigadora de esto. Adelante. Sí. Abre tu micrófono. Perdón, ¿ya se escucha? Sí. Muchas gracias a la doctora Asunción y a la doctora Mónica por la oportunidad de que nos hayan brindado este seminario interesante. Como comenta, a lo mejor es un poquito diferente a lo que solemos escuchar, pero precisamente se ve el potencial, ¿no? El potencial de estas herramientas y de las publicaciones que pueden surgir con los estudiantes. Muchas gracias a ambas. Bueno, la pregunta, además de felicitarle, doctora Asunción, por su excelente presentación y este acercamiento que nos brinda, son nada más sobre el proyecto Sigón que nos comentaba al principio y de estos dos estratos que muestrearon digamos, como el superior o el más profundo. Dentro de las proteobacterias, ¿qué clase fue la más dominante, digamos, dentro del grupo de las proteobacterias? Bueno, no recuerdo exactamente, pero sobre todo dominan bastante las alfa-proteobacterias y las beta-proteobacterias en la zona más profunda son más dominantes, están también más involucradas en procesos donde no hay tanto oxígeno. Pero bueno, básicamente están representados casi todos los grupos, sobre todo en la parte más superficial. Ya te digo, tendría que ir a ver las listas porque también trabajamos en columna de agua. Y bueno, y en columna de agua pues también el panorama es distinto, ¿no? Claro. Entonces sí. ahí, pero bueno, proteobacterias es el filo más grande hasta la fecha de bacterias que se conoce, entonces siempre aparecen como bastante abundantes en todo lo que estudiamos, ¿no? Sí, la diferencia va a estar siempre, irse un poquito más abajo, ¿no? Irse a ver, por lo menos en familias, qué familias pueden estar predominando un ambiente u otro, porque eso nos va a dar una idea de lo que pueden estar trabajando si se conoce la familia, porque muchos datos, digamos, o sea, yo sé que todo parece muy bonito, muy abundante y efectivamente para agricultura es muy útil, sobre todo también por eso, para entender cuáles son, qué grupos pueden tener más interés o para incluso la regeneración de suelos y ese tipo de cosas que se utilizan hoy en día. Se están haciendo muchos estudios por ese lado. No es mi área y no he leído mucha literatura, nada más que cosas generales, pero sí estaría ahí. Aquí la cuestión es, pues es eso. Son grupos distintos, tendrías que ir a niveles más básicos y muchas veces pasar de familia todavía es complicado, precisamente porque tenemos muchas bacterias que aparecen como diferentes, pero como no hay, digamos, un representante conocido o un genoma ya secuenciado donde ya puedes decir que es un candidato completo, sabemos que taxonómicamente son distintas, que forman parte de una familia, pero son especies diferentes, es decir, hay mucha información que todavía no conocemos, ¿no? Porque es información que se está aportando día a día, ¿no? Entonces, sí, y las proteobacterias, te digo, dominan sobre todo en profundidad las delta. Las delta proteobacterias es un poquito las que están, y en superficie, si no me equivoco, tenemos alfa y gamma, yo creo que serían más dominantes, pero ahí te lo digo con cuidadito porque así de memoria no recuerdo. No, claro que sí, con eso es suficiente. Nada más quería saber cuáles estos. Excelente saber alfa, delta, y ¿no? Están por ahí, y beta representados. Muchas gracias. Y lo otro era... Sí, están todas, ¿no? Aquí la cuestión es el porcentaje de abundancia que presenta cada uno.
Perfecto. Y la otra era comentar sobre la infraestructura más bien de bioinformática, sobre los software que usan para analizar si son todos, digamos, un estudiante normal podría tener acceso a esos software gratuitos o se requieren ya ciertos programas que también tienen un costo. Una computadora, por ejemplo, sé que sí se cuenta con un edificio de metacomputadoras, ya hablamos palabras mayores, pero aquí en este tipo de estudios, a nivel bioinformático, ¿de qué tenemos que partir, ¿no? Porque a veces nos emocionamos, pero no contamos con todo, ¿no? Bueno, hoy en día lo que sí existen es muchos recursos abiertos, es decir, lo que se llama el open source, ¿no? Hay muchos investigadores que trabajan en recursos abiertos. Existen programas comerciales, pero por ejemplo nosotros obviamente necesitamos capacidad de cómputo y sí, hacemos gran parte de los análisis en el clúster de CICES, pero usamos programas como el Chime o el Mothur o otro tipo de programas que son gratuitos, es decir, realmente no, lo que sí necesitan es conocimiento del estudiante. También con R, cada vez hay más paquetería en R, que aparte de hacer los análisis estadísticos apropiados, existen muchos análisis para hacer lo que hacíamos con esta otra suite, digamos, gratuita que se llama Chime, que es una de las más frecuentes. Hoy en día con R puedes hacer... tienes paquetería pues para caracterizar los ASBs, para poder hacer la clasificación taxonómica, las asignaciones y luego toda la paquetería asociada a los análisis estadísticos. R requiere menos consumo, pero sí se necesita una computadora. Y luego existen muchas plataformas donde tú puedes subir tus datos. Algunos ya tienen, digamos, ciertos pipelines específicos. Creo que Chime ahora tiene una que se llama Kita, y que de alguna forma tú puedes trabajar en línea en el servidor de ellos. Esto es más lento muchas veces porque estás usando servidores que no son tuyos. La plataforma Galaxy también tiene forma de hacer análisis de estos datos, MGRAS, es decir, sí existen una serie de herramientas donde, digamos, si no todas, sí puedes manejar una serie de programas que no requieren coste y que puedes hacer, digamos, en servidores externos a la institución. Perfecto. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta, doctora, del doctor Eliseo por ahí en el chat. Gracias, doctora. Hasta luego. Okay. Nada. Sí, sí hay una pregunta del doctor Eliseo y un comentario también. Dice, el doctor Eliseo pregunta si es posible detectar cambios en sustratos y microorganismos por los procesos de eutrofización, como el caso del sargazo. Sí, siempre que haya... perdón, sí. Y bueno, es un comentario de que muy interesante su ponencia, muchas gracias, de parte de Ángel Isidora. Okay. Pues muchas gracias a ustedes por escucharme y espero no haber ido demasiado rápido porque igual debería haberme centrado solo en uno de los temas. La idea era mostrarles un poquito el panorama de distintas cosas que se pueden hacer. Sí, siempre que haya procesos diferentes, sí se pueden detectar los cambios en los sustratos y microorganismos. Si el sustrato cambia prácticamente de manera, si no inmediata, el grupo de microorganismos que va a estar involucrado en esos procesos cambian. O sea, pasa con procesos de eutrofización, supongo que es eutrofización lo que dice, ¿no? Cuando sí cambia. Si hubiéramos muestreado antes de la llegada del sargazo y que ahí se está consumiendo gran parte del oxígeno y gran parte del proceso que nos cambian completamente por ejemplo, sabemos que van a aparecer grupos como nitrospira, grupos que forman parte del metabolismo del nitrógeno, porque ya hay mucho menos metabolismo relacionado con los procesos de oxidación normal. Es decir, sí hay cambios claros y es muy fácil detectarlos con este tipo de estudios. Ojo, es fácil relativamente porque nos permite tener esto, pero sí el analizar datos, ese tipo de cosas sí llevan un tiempo, sí llevan un entrenamiento por parte del personal que trabaje en este tipo de datos, ya sean estudiantes o no, que los estudiantes cada vez están más animados, ya cada vez las computadoras, el trabajar con comandos en línea y ese tipo de cosas les resulta mucho más cercano. Es muy fácil, o sea, teniendo los medios, es decir, el dinero para secuenciar y alguien que pueda participar en los análisis de estos datos se detectan en pocos días. Hoy en día una secuenciación de un proceso taxonómico de este tipo es un día, o sea, una vez que tenemos la muestra, el secuenciador tarda un día en hacer
la secuenciación. Si ya son muestras muy complejas y metagenomas, en los aparatos más grandes actualmente, sobre todo los de Illumina, ahí podemos hablar de, creo que lleva hasta 3 días, 4 días en que se complete, pero estamos hablando de teradatos de muestras, es decir, son billones de secuencias las que puede generar un aparato de ese tipo. El MiSeq que nosotros tenemos aquí nos da hasta unos 25 millones de reads, con lo cual tiene una limitación, pero sobre todo para hacer trabajos de perfil taxonómico son muy buenos, o para secuenciar bacterias, porque también pues, son genomas pequeños de 4, 5 o 6 megabases, y lo otro tiene, y nosotros podemos obtener hasta 25 gigabases, ¿no? con el MiSeq. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Asunción. Ha sido un gusto haberla invitado y escuchado. Y bueno, estamos en contacto. Tal vez en otra ocasión la volvemos a invitar a que nos diga otra cosa más específica. Pues ahí le hablamos. Sí, buscaremos de algo más claro. específico. Muchísimas gracias por la invitación. Claro, a usted. Y bueno, le agradecemos y nos despedimos. Nos vemos la semana que viene. Todavía